Wow, bueno, ahorita en medio de la olla millonaria, la promoción de generación de demanda más longeva que tiene la compañía, que tiene Nestlé, más de 35 años ininterrumpidos en la calle. Solamente el año de pandemia que no pudimos salir, ¿no? Eh, y es muy lindo y me quiero parar aquí un ratico antes ya de hablar de los demás proyectos, pero eh, es muy lindo cuando entras a ver lo que significa la olla y la conexión empática que tiene la olla millonaria, no solo con los consumidores y shoppers, sino con los clientes. Y poder anticiparte a esas necesidades y a entender esos espacios y esas oportunidades de negocio en donde puedes aprovechar. Es que, a ver, para mí, el shopper es parte esencial de la estrategia en general de la marca. Independiente. Más que todo es presentado por Fly Venezuela, tecnología sin límites, alimentos mi chachá. XC2, simplifica tu forma de vestir. Agua Los Alpes, hidrátate con entusiasmo. Hola, ¿qué tal? Por acá Randy Alvarado de Más que Todo. En este episodio vamos a conversar una vez más con especialistas en el área de mercado de publicidad que siguen haciendo vida y dando trabajos de valor y reputación en Venezuela. En esta oportunidad vamos a estar conversando con Fernando León, gerente de alimentos de productos en Maggi. ¿Correcto, ¿no, Fernando? Es así. Un placer estar aquí, Randy. Gracias por venir con nosotros y bueno, dedicarnos aquí un tiempo para conocer un poco la visión de tu desarrollo, tu experiencia y todo lo que estás haciendo hoy por impulsar la publicidad del mercado en Venezuela. Amén. Fernando, comenzamos con esta dinámica un poco con un elevator speech. ¿Quién es Fernando León? Wow, Fernando León, ya 22 años de experiencia, administrador, licenciado en administración de carrera, un MBA en el IESA, y un apasionado de las marcas. De verdad que sí, desde que comencé la carrera y vi el primer marketing, dije, esto es lo mío. De verdad que fue como amor a primera vista y un amor duradero. No hemos cerrado ese capítulo, de verdad que no, en estos 22 años no ha pasado un momento que te diga que me haya aburrido o decepcionado de lo que hacemos, ¿no? De esta pasión en este día a día. Muy enfocado en el área comercial como tal, dentro de los 22 años siempre en consumo masivo. Y un área muy linda porque te permite ver todo el pipeline de desarrollo, desde las materias primas, en el caso de los productos locales, o toda la línea de importación, pasando por toda la cadena de comercialización, ventas, los canales, toda la parte de trade y toda la generación de demanda y todo lo que hay detrás de la publicidad y de marketing para hacer que esa promesa se cumpla, ¿no? Pero al final un poco lo que nosotros hacemos, los que nos dedicamos a esto, es eso. Generamos una promesa y generamos los espacios de comunicación necesarios para que esa promesa llegue a nuestros consumidores y se cumpla. Me gusta y sobre todo que bueno, compartimos ahí una visión de que es una carrera que de una manera u otra ni siquiera tiene aburrimiento. Aquí hay unas características base que es que te guste, te apasiona y cuando estás dentro de esta profesión tiene un tema es de avances y de conexión en el día a día, porque al final no hay un tema de aburrimiento, no hay un tema de segmento y no hay un tope tampoco de techo. Aquí cada día podemos lograr más. El tema del desarrollo y la experiencia de nuestro día a día es lo que nos va permitiendo ser un poco más certero, ser un poco más dinámico, entender un poco la visión, sobre todo en el tema que digamos un poco de lo que nos va a contar en el consumo masivo en alimentos, donde tienes tantas aristas de valor importantes y sobre todo en temas general mundo y país, las condiciones tan variables en que vas, que tienes que entender, desarrollar y capitalizar oportunidades inmediatas con tiempos de visión y programación muy cortos, que digamos nuestra programación a veces no depende de mucho tiempo, no puedes hablar de un corte, sino de qué va a pasar la semana que viene y cómo nos vemos, como también programarnos en función de un tiempo más largo, pero la dinámica es bastante agresiva para muchos que, sobre todo de nuevas generaciones, lo ven como retos que dicen, wow, pero esto será que puedo, y otros que ya tenemos tantos años y que vamos en estas curvas pivoteando el día a día, ya se nos hace hasta divertido la dinámica de saber cómo y cuándo actuar. Sí, y diste con la palabra clave, divertido.
Yo soy, siempre ha estado la diatriba dentro de la publicidad del tema de si las necesidades existen o se crean, ¿no? Y yo soy de los que cree fielmente que las necesidades están ahí y existen, las vamos viendo. Algunas a lo mejor no son obvias para nosotros en este momento, otras sí. Y ahí creo que ambos enfoques son muy válidos y muy necesarios y además, Sí. en mi experiencia me he dado cuenta que se complementan. La parte de la experiencia, como bien dijiste, tener tiempo en la carrera, tener tiempo en el medio y poder darte cuenta, primero poder anticiparte en entornos que son muy líquidos, ¿no? Muy flexibles, como, especialmente como es el entorno venezolano. Y poder anticiparte a esas necesidades y a entender esos espacios y esas oportunidades de negocio en donde puedes aprovechar, pero también el complemento que dan estas nuevas generaciones a poder descubrir esas necesidades que a lo mejor, en mi caso, tú eres una persona muy joven, en mi caso no los vemos, ¿no? O sea, ya sea por un tema de brecha generacional, no se te hacen tan obvio como para una nueva generación que lo ve clarito. Clarito, sí, que tenemos una dinámica dentro de esta línea que, bueno, lo hemos venido conversando con distintos invitados, de entender incluso la posición de distintas generaciones y de nuestro foco. Lo estratégico es tener quienes la comprendan y nosotros al final somos un filtro. En decir a todas estas generaciones, háblame tú. En función a todo esto recojo, digo, mi experiencia va a decir cuál va a ser el tema desde una comunicación, desde una campaña o ese trabajo que estemos haciendo particular, pero el foco a no tener, digamos, no es tener la razón, sino entender cómo se está moviendo el mercado, cuál es el comportamiento de lo que está pasando, un poco de algo que me gustaría tu opinión de lo que está pasando con generaciones que han nacido muy pro digital y se van en una línea de que todo lo ven en digital, todos piensan que es las redes sociales, todos piensan que es un reel, todos piensan que es un formato y hay oportunidades necesarias, en algunos casos hasta obligatorias, de la presencia en medios tradicionales. Y cuando conversas eso dices, ya ves, esta visión que tienen ustedes digital, a lo mejor hay algunas cosas que no la veo tan clara y tan aterrizada, pero cuando nos vamos a lo tradicional, dice, yo lo tengo muy claro, desde cómo veo en una valla una marca, una campaña, desde lo importante que es una activación en BTL, desde la comunicación en la radio, lo importante que puede ser para generar una comunicación a nivel nacional. Tú, digamos que has tenido estos 22 años de mercado, ¿cómo has visto ese comportamiento de los medios tradicionales y lo digital en tu experiencia? Sí, la pregunta, me encanta la pregunta porque además es algo que vivimos todos los días y estamos, todos los que somos parte de este ecosistema, ¿no? Agencias, empresa privada y medios. Ahí hay dos aristas que quiero tocar porque es como yo veo la situación. Uno, no es un tema generacional y como hablamos ahorita, creo que nos complementamos y hay que tener la humildad, tanto del lado de los que nacimos con los medios tradicionales y después migramos a lo digital. También un poco del lado de las nuevas generaciones de tener la humildad de entender que lo digital no es lo único que existe, como me estás diciendo tú. Pero es que para mí hay algo que mata todo, que es la estrategia. O sea, lo primero es la estrategia. Si tú no sabes o no tienes claro y quieres arrancar desde el punto de contacto, quieres arrancar desde lo táctico y no desde qué quiero comunicar, a dónde quiero comunicar y el tema de la promesa que te estaba comentando, o sea, mi promesa dónde vive, en qué target, en qué medios y después de ahí bajamos a las tácticas y a los puntos de contacto y por qué quiero hacer. Se hace mucho más fácil la conversación. Que la conversación se tiene que complementar de la experiencia de ambos, ¿ok? Digo en el ámbito generacional. Pero la estrategia mata todo. Lo primero que tenemos que tener claro y de donde parte todo es el marco estratégico. Ya a partir de ahí la conversación debería ser más fluida. Totalmente de acuerdo y importante que lo toques y bueno, tu visión de la importancia de la estrategia, de que nos pasa muchísimo con marcas, clientes, incluso con planes que están saliendo cuando tú dices, bueno, esto no va a ser tan certero, esto no lo veo tan viable, que más allá de la comunicación es cuando se hacen, digamos, de una otra manera, planes que no tienen estrategia, sino una presencia como lo hablábamos estos días del tema, lo importante incluso de una activación o un evento, de que no es montar un stand, de no es estar presente, de no es ya fui, tengo las mejores promotoras y tengo el mejor montaje. Lo conversábamos hace poco con un cliente, le dije,
¿qué va a pasar antes, durante y después? ¿Cuál es la estrategia de estar allí presente? Entonces, en este cliente me decía como, bueno, pero es que me vean y me estén ahí. Y le dije, ok, tú tienes un tema no solo de inversión, estratégicamente, ¿qué va a suceder? Le dije, ¿qué va a comunicar? Entonces fue un tema de toma de decisión de no voy a correr con eso. Entonces decía, bueno, pero es que la agencia no me apoyó. Le dije, no, eso no es un tema de agencia, no es un tema de marca, no es un tema incluso de buscar culpables. Es un tema de, tenemos que entender de que todo lo que hagamos desde nuestro medio tiene que tener una estrategia. Tenemos que tener una medición de saber si esto tiene éxito, si es importante incluso que mi evento, que mi marca esté presente en un evento, en una actividad. Y eso todo parte, como tú lo dices, de todo ese recorrido, desde que no es una necesidad, es una oportunidad, desde qué voy a comunicar, cómo me voy a ver, qué va a pasar el después, cómo voy a capitalizar yo eso. Y cuando no se tiene, pues es un tema de suerte y creo que es parte de la dinámica de que aquí no existe la suerte. Y, a ver, tal cual, estoy de acuerdo contigo, aquí no existe la suerte y creo que es muy culpa de nosotros, y estoy hablando desde con la gorra puesta como marca, como empresa. Y pasa mucho también en las marcas que tienen equipos de mercadeo no poco estructurados, pero con poca experiencia, o que vienen desde lo que el dueño quiere o lo que esta persona Y quiere, que es que te enamoras de puntos de contacto. Y es muy sensible, y te doy el ejemplo, Sport Marketing. O sea, es muy fácil enamorarte del béisbol. Y yo tengo que estar en el béisbol, porque todo el mundo está viviendo el Caracas Magallanes, entonces yo tengo que estar ahí. De verdad tienes que estar ahí, o sea, tu target está ahí contigo. Tu target te va a entender, o vas a pasar a hacer ruido de todos los que estamos comunicando al mismo tiempo en ese momento, más el ruido natural que genera algo tan profundamente emotivo como es una práctica deportiva o el Mundial de Fútbol, por ejemplo. Vas a tener 2.000, 3.000 o millones de personas viendo el Mundial al mismo tiempo. Y tienes que estar, el alcance máximo, pero de verdad lo estás aprovechando. Y cuando eso lo llevas a lo que te cuesta el punto de contacto, y dijiste un punto que para mí es primordial y que de verdad muchas veces nos lo saltamos, que son los indicadores de gestión. Porque lo que no se mide no se gerencia. Pero ¿cómo mides algo que viene de un sentimiento? O sea, que es, yo quiero estar ahí porque me gusta, porque me parece espectacular, porque quiero ser parte, vivo la experiencia como fanático y quiero estar ahí. Pero el gerente de marca o el dueño de marca es el dueño de la marca, no la persona. Yo puedo ser muy fanático del tenis, no es mi caso, pues, pero por decirte algo. Pero vas a tener una marca que no tiene por qué estar con el tenis porque no le habla a ese target y porque tú no tienes una estrategia ajustada a eso. Pero yo no tengo por qué estar ahí. O al pádel, por ejemplo. Sí. Bueno, acabas de dar con 3 puntos que me encanta de esta conversación, porque es uno que se hace muy frecuente en el día a día. Uno, el tomar decisión digamos, de una manera u otra, como que separar y hacer entender a los dueños de marca, a los dueños de empresas, bajo la responsabilidad que tenemos, el levantar la bandera y decir, no te puedo complacer en todo, porque no es un tema de ego, que es un poco lo que sucede con errores, por llamarlo de alguna manera, con marcas, campañas y productos que nacen y a lo mejor no tienen el éxito que se quiere, y cuando te volteas y te llaman atajacados, ¿qué pasa? Es que no entiende, no funcionó, y dices, ya va, es que el error está aquí, en que esto se sabía que venía mal desde el inicio. O sea, esto tenías que hacerle un eco primero, tipo el embarazo. ¿Por qué? Porque no es un tema de cumplir, es un tema de, bajo la responsabilidad de uno, en decir, ahí no debemos estar. Eso es uno de los puntos que me encanta porque es muy frecuente que uno lo converse y que sucede. El otro, el tema de el confort, de por qué tengo que estar presente en un Caracas Magallanes, donde probablemente hay 200 marcas, donde mi tiempo, donde mi inversión, donde mi medición es altísimo y es poco incluso medible. ¿Por qué? Por el ruido. Dice, bueno, es un tema de televisión. Sí, yo respeto y entiendo el tema de televisión, pero no hay la capacidad visualmente de que la gente tenga entendimiento bajo la adrenalina del partido, bajo 200 marcas transcurriendo. Entonces le digo, ¿por qué no salir un poco del confort? Que es lo que me sucede a mí muchísimo en conversaciones de, ¿es necesario eso? ¿Tenemos que estar en el béisbol? Sí, probablemente nos aplique, pero nosotros pudiéramos generar una actividad de alto impacto con el mismo tema de inversión. Incluso hay en casos en los que es mucho menor, que el tema no es dinero, sino es un tema de estrategia. Es un tema de que eso lo podemos causar. ¿Qué pasa? Que muchísimas veces no tienen la capacidad
o el equipo estructurado y tú dices, bueno, yo mejor me voy al béisbol donde yo no voy a tener que movilizar nada, van a haber 60.000 personas viendo un partido dentro del estadio, 20.000, no sé cuánto quepan en el estadio, paralelo está en televisión, digo, pero yo puedo generar una actividad en una plaza donde yo tengo un plan de comunicación, una estrategia, una activación de valor y probablemente tengo más audición, tengo más impacto y al final el tema de los que a muchos les da miedo hablar es de resultados, medición. Dije, yo pienso igual que tú, o sea, la manera de uno ver si esto funciona o no, es yo quiero ver números. Claro. Yo quiero hacer un scrapping y yo quiero ver cuántas personas están hablando de esto y qué pasó. Entonces, hay una dinámica de que es una responsabilidad hacer, digamos, tomar esa decisión de estar o no en el confort. Podemos correr el riesgo o no. Y como marca, creo que hay oportunidades en todos los días en la calle de saber decir, mira, ¿a dónde voy? Desde que puedo estar en consumo masivo lo vemos muchísimo, no necesariamente, yo hablo siempre del tema del supermercado. Digo, sí, hacer una actividad en un supermercado es el confort, eso podemos hacerlo, pero ¿la marca dónde está? La marca está en la calle, ¿quién la consume? Todo lo venezolano. Yo me puedo acercar desde tocarle la puerta a alguien en su casa hasta tener visibilidad en la calle, hasta lo que se me ocurra que tiene que pasar detrás. Tengo que tener un equipo que esté desarrollando y pensando en hasta temas estratégicos de competencia. ¿Qué está haciendo mi competencia? Todo esto. No quiero hacer lo mismo. O sea, yo no voy a competir por hacerlo mejor y por subir la baranda, no. Yo quiero competir por diferenciarme. Es que si te das cuenta, estamos dando vueltas alrededor del mismo concepto, que es estrategia. Las zonas de confort, en mi experiencia, vienen de tuve esta estrategia que en algún momento me funcionó y la desarrollé, o peor aún, me estoy copiando una estrategia de alguien más que no, a juro, calza con lo que yo debería estar haciendo, con mis objetivos y cuáles son las áreas de oportunidad que yo estoy viendo y que tengo que atacar. Y la mantengo. Porque si a él le funcionó, a mí me funciona. O si me funcionó antes, a mí me funciona. Y no es así. O sea, al final es ese espacio de humildad constante que tenemos que tener de nuestras marcas, en nuestras marcas, con nuestros consumidores. Esa responsabilidad que tenemos de estar constantemente preguntándole al consumidor, entendiendo al consumidor, evaluando al consumidor y al shopper, que no hemos hablado del consumidor y shopper, pero que ambos son importantes y que tenemos que entenderlo, y que son espacios mentales distintos, pero ese espacio de humildad y de cierre del ego, de decir, lo que me funcionó no tiene por qué funcionar ahorita, o lo que le funcionó a esta marca no tiene por qué funcionar ahorita. Y al final todos indicadores. O sea, todo es entender, poder y mantener al día tu promesa y entender cuáles son los canales que tu promesa necesita. Y eso cambia. Totalmente. Y más en espacios flexibles como, a ver, te doy el ejemplo venezolano, pero es que a nivel global está pasando en todas partes. Ya las jugadas de rutina, a ver, la época del escopetazo de la televisión, en donde si yo estaba en el prime time a las 9, eso era, ya estaba listo, y la gente se iba a acordar de mí, y no importa si en el negro iba refrescos, leche y después, limpia poseta, que todos sabemos cuál es el comercial famoso, pero a ver, eso es un ejemplo de éxito de esa herramienta en ese punto de contacto y de un espacio estratégico que en ese momento funcionó. No tiene por qué funcionar ahorita. El tema es que los medios tradicionales entonces ya no funcionan, ¿no? No es el punto de contacto, es tu target. Hay una cantidad importante de personas que todavía viven, conviven y consumen medios tradicionales. Radio, por ejemplo. No, y el segmento, también lo que acabas de decir. Pues fíjate que nosotros hemos conversado y ahorita me gustaría, por tu know-how, nos des un poco de tu experiencia en cuando hablamos de medios tradicionales. Yo siempre converso acá de que Caracas no es Venezuela. Y hay momentos en toma de decisiones en que especialistas, gerentes de marcas, a veces piensan solo en un segmento que es el que dominan, o dominan no, donde se sienten en confort, volvemos a lo mismo en la estrategia, pero tú dices, mira, yo soy Maggi, yo necesito estar presente y comunicar la olla millonaria. ¿Dónde vendo yo mi producto? En Venezuela. Claro. ¿Cuál es mi punto? Todo, desde el kiosco más chiquitico hasta el abasto, hasta la cadena de supermercados. ¿Quiénes son mis consumidores? Desde un restaurante hasta el que se te ocurra. Entonces, que llegue alguien, ejercicio, y te diga, bueno, Fernando, pero yo no veo viable que nosotros impulsemos en medios tradicionales, no lo veo en televisión y no lo veo en radio.
porque nos ha pasado con marcas que hemos conversado aquí detalles, y tú dices, ya va, pero es que en mi punto de contacto, la gente en pueblitos, lo que ve es televisión, y llega y te dicen, ven solo 3 canales. Seguimos con el tema de estrategia. Yo tengo que saber en mi estrategia cuáles son los 3 canales que ven. Eso es lo que comunica. ¿Y qué tan que están relevantes metidos son en una ellos para selva. mí? Sí, están metidos en una selva. Bueno, el de la selva escucha 24/7 radio. El de la selva come. El de la selva tiene que saber cómo llegamos ahí. Entonces es un tema incluso de responsabilidad de entender previo a lo que yo estoy comunicando, dónde estoy presente y cuáles son las condiciones donde debo estar. Porque muchas veces se apegan a no solo lo digital, sino la poca credibilidad que pueden, porque ahí a veces sí entra un tema generacional de a mí la valla me parece inútil. Fíjate hoy por hoy lo que está sucediendo en Caracas, que no solo la activación y el crecimiento que ha tenido en las vallas, sino que hay un fenómeno ahora de las vallas en lo digital. El impacto que está generando y la comunicación. Entonces cuando tú llegas y lo ves dices, ¿es o no es efectivo? ¿Es o no es una oportunidad? Ahora la pregunta es, desde tu experiencia en medios tradicionales, en la posición que representas hoy por hoy para alimentos en Maggi, ¿es esencial y es importante los medios tradicionales? Sí, sin duda. Y a ver, voy una más atrás porque el speech que acabas de dar es muy importante. Consumo masivo es peligroso, especialmente cuando eres realmente masivo y nacional, porque puedes caer en la tentación de lo que yo llamo el escopetazo. Televisión masiva y con eso le llego a todo el mundo y ahí está el alcance. O digital masivo. Y metemos y no segmentamos. La verdad es que no hay marcas realmente nacionales, y me voy a caer en el caso de Venezuela, pero es que esto pasa en todas partes del mundo. Porque la experiencia que tú tienes con la marca, y voy a hablar de Maggi, la experiencia que tiene un zuliano con Maggi no es la misma Total. que tiene un caraqueño con Maggi, que a su vez no es la misma que tiene un oriental con Maggi. Total. O un andino con Maggi. Los usos, ¿por qué? O sea, y a ver, hay mensajes que son transregionales y que pueden ser estructurales, el tema del compartir, del espacio en la mesa, de lo emotivo, de lo que es poder dar ese espacio con tu familia o con la gente que tú quieres para consumir. Pero si te quedas con la masividad, puedes correr el riesgo de no hablarle a nadie, porque en realidad no le estás generando la conexión emocional que tiene cada uno de ellos. Y no estoy hablando con esto de que yo estoy a favor del micromarketing y de ir a nichificar la comunicación, pero, y ahí voy a tu pregunta final, que son medios tradicionales contra digitales en ese aspecto y especialmente en consumo masivo. La verdad es que siguen siendo medios de contacto y puntos de contacto que tienen que ser vistos a través de la estrategia. Pasa lo mismo y podemos tener la misma conversación con los influencers. Total. El influencer nacional, masivo, el que le llega a todo el mundo, el que te cuesta, el que el media mix te pega, ¿de verdad está siendo efectivo, emotivo y está comunicando y está influenciando a quien tú quieres que influencie de la misma manera? Buen punto. Porque al final, y con digitales es hasta más interesante, porque con televisión los TRP te tapaban todo. ¿Okay? O sea, tú con puntos de rating me vio mucha gente y volvemos a la estrategia de los 80 que ya hablamos. Pero aquí los engagement rate no te mienten. Aquí no hay para dónde. No te mienten. Entonces tú lo haces y te empiezas a dar cuenta. Oye, el punto de contacto, a lo mejor me hubiese interesado agarrar un influencer local zuliano, un influencer local oriental, uno caraqueño enfocado en el target que yo quiero, donde yo quiero que influencie, y el costo por punto y el engagement rate va a ser mucho más alto y estás logrando a lo mejor un alcance menor. En eso sí estoy Pero estás conectando con la audiencia que tú necesitas y con la que quieres. Estás siendo más eficiente con el presupuesto. Y no lo veamos como un tema de dinero nada más, es que estás haciendo lo que... la efectividad. Y volvemos tu promesa, a quién va y en dónde tienes que comunicar. Por eso es que todo... yo generalmente cuando tengo estas discusiones, pues me pasa tanto en lo académico como en lo profesional, de medios tradicionales contra medios digitales y old school media contra nuevas generaciones. Es lo mismo. No, es lo mismo. Es lo mismo, porque al final la estrategia mata todo. Es lo mismo. Lo demás es ego.
Es correcto. Y fíjate que me encanta porque, bueno, cada día estamos llegando más a ese análisis, conclusión. Conversábamos en estos días con un representante de Banco Plaza y el enfoque y la visión es la misma. Dice, no es un tema generacional, es un tema de estrategia, es un tema de entender, de medir y que no se trata incluso cosas que están sucediendo en gerencias de mercado, incluso con marcas que están haciendo videos o retomando forma, que piensan de que la visión o el éxito de una campaña en corto tiempo depende de un tema generacional. Por eso fui llevando todo en la entrevista como para ir viendo foco y no tiene que ver con eso. Yo puedo tener 70 años, no. Puedo tener 70 años, pero cuando entiendo lo que está sucediendo, tengo la dinámica de lo que está pasando bajo el know-how de que esto no solo aplica en consumo masivo, como tú bien lo decías. Esta mañana podemos hablar de cualquier otro segmento y al final lo que cambia es el traje, pero las fórmulas, la herramienta y el plan objetivo es realmente el mismo. El tema es saberlo entender. Tienes que entender a tu target y una vez más volvemos consumidor. Y un ejemplo, es que no deberíamos hacer esta comunicación o esta promoción o llegar vía WhatsApp, porque es que tú tienes un target de mayor a 50 años, que como estabas comentando ahorita, y no son tan duchos con la tecnología. It's not like that, o sea, no es así. No. Eso no es verdad. O sea, al final te empiezas a dar cuenta, y más en un caso como el venezolano, con la cantidad de comunicación con la diáspora que hay que tener. Tú tienes aquí una serie de personas mayores a 50 años que te manejan las herramientas digitales hasta mejor que tú y que yo. Total. Porque la necesidad los ha llevado a eso. Es la única forma de comunicarse con su familia. Ahí hay un espacio de comunicación con ese target. Ahí tienes la oportunidad. Ahí hay un espacio de comunicación con ese target. Mira, estábamos conversando algo que es súper importante y valor, y es el shopper. La importancia que tiene que ver en consumo masivo, pero para esto lo vamos a conversar en la próxima parte. Estamos acá con Fernando León, yo soy Randy Alvarado y esto es Más que Todo. Más que Todo es presentado por XC2. Simplifica tu forma de vestir. Y continuamos acá en Más que Todo. Seguimos conversando con Fernando León. Una entrevista súper nutrida porque, bueno, va a veces que a mí me encanta porque vamos hablando no solo de know-how, de comportamiento, experiencia, sino casos y oportunidades que van sucediendo en cómo uno, digamos, puede dejar esa referencia, esa noción de qué sucede, cómo hacer y cómo vemos nosotros. No somos dueños de la razón, pero tenemos una visión a veces distinta por nuestro desarrollo o un poco más amplificada, y es parte de lo que queremos acá dejar, compartir y dejar esa referencia en cosas que suceden dentro del publicidad y mercadeo en Venezuela. Fernando, conversábamos ahorita al cierre del shopper, algo que creo que aquí no lo hemos conversado, pero no solo a nivel, como hemos venido hablando, de estrategia, sino la importancia que incluso dentro de la línea, del segmento de la publicidad y mercadeo, hay una unidad que es importante porque desde allí parte estrategia, parte oportunidad, parte identidad, aceptación. O sea, son muchísimas aristas donde esas se determinan en función de entender quién es el que entra al supermercado, quién es el que toma la decisión de la compra, cómo eso lo enlazo con mi producto, con mi cliente. Casos, por ejemplo, cuando un cliente nos ha topado, bueno, pero es que vamos a buscar en un producto para niños y vamos a buscar en aquel. Y digo, no, aquí hay un tema de análisis distinto. Aquí quien tiene el poder de compra y decisión es el niño. Entonces dice, ¿y eso se puede? Sí, eso se puede. ¿Cómo puedo? Bueno, tenemos que saber cómo es el comportamiento, desde el tema de dónde lo agarra, desde el tema de dónde se ubica. Todo esto incluso tiene mucha más amplitud con el tema del shopper, porque de una u otra manera es el entender de quién es el que hace mercado, es entender de qué es lo que busca, cuál es el resultado de comportamiento. Para ti, el shopper, ¿cuál es el punto más importante en la definición de una estrategia con esa persona que hace la compra en alimentos en general? Es que, a ver, para mí, el shopper es parte esencial de la estrategia en general de la marca, independientemente del segmento o de la categoría que tú lleves. Y voy al extremo, pero es que se me hace mucho más fácil tener la conversación. Si usted vende comida para perros, obviamente el consumidor es el perro. ¿Estamos claros con eso? Total. ¿Ok? El shopper, el dueño, la persona que compra para esa mascota, tiene una relación emocional importante con esa mascota que va desde
una mascota que puede ser de compañía y que está contigo, o simplemente una mascota para protección, ¿okay? No es mi área, los amigos de Purina son expertos en esto. Pero si tú dentro de tu estrategia de comunicación de marca no tienes al shopper definido, claro, y entender cuáles son los motivos por los cuales él compra tu producto o el de la competencia y cuando lo compra, la estrategia es un fracaso. Porque volvamos a consumo masivo no animal. El consumidor y el shopper pueden ser la misma persona, pero no están en el mismo espacio mental. Tú no eres la misma persona cuando estás en tu casa, tranquilo, viendo la televisión, haciendo swipe en las redes sociales de tu preferencia, donde estás abierto a esa comunicación de marca y a construir esa demanda, a cuando estás en el punto de venta pensando en tu presupuesto, pensando en todas las demás cosas que tienes que comprar y además expuesto a una cantidad de estímulos espectaculares, porque y aquí hay un punto que creo que la dinámica que más ha variado en Venezuela en los últimos años ha sido la dinámica del punto de compra. O sea, pasamos del espacio de la escasez, pasamos por la Pax bodegónica y el auge del bodegón, y caímos en un espacio de competencia que para todos los demás países es normal y natural, pero para nosotros que venimos de esta dinámica como consumidores y como shoppers, empezamos a entender que teníamos opciones. O sea, que no tenías que comprar esa marca que comprabas toda la vida, ya sea por lealtad o porque era la que había. Porque era la que conseguía. Y empiezas a tener nuevas marcas. Creo que el mejor ejemplo es la categoría de harinas precocidas de maíz. Y todo lo que ha venido pasando en los últimos 2 años, ¿no? Y lo que va a seguir pasando, porque además parece que vienen más competidores al espacio. Y ahí, a nivel estratégico, termina el shopper de tener el espacio que tiene que tener. Que es que si tú no eres capaz de conectar con ese shopper, toda tu estrategia de comunicación y cómo lo sedujiste de alguna forma, ya sea para comprar para él, para su hijo, para su perro o para su bebé, y que en el momento de ese camino de la compra, en el momento de ejecutar, en el momento de decisión, él se acuerde, te elija y ejecuta, no está pasando nada, porque al final el único momento en donde nosotros generamos revenue, donde generamos ganancias, es cuando se genera la compra. Todo lo demás es construcción de marca y demanda. Total. Pero si eso no pasa, la marca no crece. Fíjate que es importante, porque incluso hoy por hoy, muchísimas veces por desconocimiento, por adentrarse en nuevos negocios, que hay marcas que nacen y digamos, detrás lo que hay oportunidad, pero en esos dueños o gerentes no entienden ese segmento del shopper, la importancia que tiene, incluso de que no es un tema de ¿cómo hablarlo? No es un tema de una opción, sino de que detrás de una medición hay datos de valor, tengo las mejores herramientas para consolidar eso que tú bien dices, porque no es el hecho de yo voy a estar en un anaquel y voy a tirar cohetes y voy a poner rompetráfico, y voy a poner dangle y voy a poner... No, yo puedo hacer todo eso, pero como tú decías bien, puede ser un escopetazo. ¿Cuáles son los números? Estratégicamente, ¿a dónde se va a dirigir? ¿Cuál es él? Porque el shopper tiene una amplitud en análisis de que desde qué pasillo es el que recurre. Mira, yo voy a vender, como decía, el producto para los perros. Ok, ¿cuál es el pasillo que va el frecuente? ¿Cuál es mi momento de oportunidad de dónde atender y dónde capitalizar? Mira, si bien esto es que esto es para perro, lo ponemos debajo, no, pero es que el perro no decide. El perro no da 3 ladrillos y le dice a él cuál quiere. Tengo que tener un análisis por ecosistema. Eso es lo importante, que es entender, conocer, y lo más aún importante es que tengo que tener a alguien que conozca del análisis del shopper, de tener, bueno, aquí hay desde empresas que te venden la data pero tener recursos y herramientas para que yo a nivel de comunicación pueda tener una identidad y criterio en decir, bueno, mi plan va basado con esto. Volvemos al mismo tema de estrategia, porque si no, puedo tener un superproducto, puede ser algo mágico, pero si al final no entiendo el anaquel, no entiendo qué pasa dentro del supermercado, no entiendo qué pasa dentro del abasto, que son segmentos totalmente distintos, digo, bueno, ¿qué? Caímos en el escopetazo. Y ahí, y buenísimo, porque, o sea, la gestión y la gestión de trade marketing es fundamental, porque
de esa información, de la misión de compra, de entender cuál es el tráfico, de entender cómo ese shopper se relaciona no solo con tu categoría, sino en general con las otras categorías que está comprando, porque es muy raro, pasa con algunas categorías, pero es muy raro que ese shopper vaya a comprarte a ti nada más. O sea, generalmente tú eres parte o de una lista, ¿okay? Y dentro de la lista tú por lo menos estás en lo planificado, y ahí es un tema de punto de decisión, y bueno, ya ahí entenderíamos el tema de ejecución, planograma, POP, y cómo hago para ser yo y no el otro. Pero hay categorías que son esencialmente impulsivas, entonces tú no estás en una lista, o sea, tú no te paras en la mañana y dices, wow, hoy es un día de comerme un chocolate. Eso es algo que pasó en el punto de venta, pasaste por un kiosco, lo viste, te provocó o estabas en la cola esperando para pagar en un punto de venta y viste, y dices, pues me provocó, y agarras tu chocolatico y te lo comes. Y que tampoco tiene que ver con precio. A eso iba, porque cuando hablamos de mercadeo de canales y de trade, que además es una labor, primero que yo admiro muchísimo, de hecho es la materia que doy en pregrado y algo a lo que me dedico en posgrado, y admiro muchísimo a los que se dedican a esto, porque son ese fiel de balance entre mercadeo y ventas. Y entonces, fíjate que en la conversación hablamos mucho de construcción de demanda y todo lo que tiene que ver con la generación de pull. Pero se nos olvidó el push. Y tú puedes generar todo esto y hacer una estrategia espectacular. Pero si tú no tienes el producto correcto, al precio correcto, que no es un tema de que tiene que ser el más barato, la propuesta de valor, y volvemos a la promesa y a la estrategia y a la promesa que hablaba al principio, si tú eso no está ejecutado como tiene que ser y el equipo de ventas no te apoya vendiendo el producto correcto, asegurando que el producto esté presente y asegurando que la dinámica del canal ocurra como tiene que ocurrir para que tanto el cliente que margina, al final aquí nadie hace las cosas de gratis, tanto el cliente que margina como o la cadena de distribuidores que hacen que, o de mayoristas que hacen que tu producto llegue, hagan que el producto llegue al precio correcto. Total. Y el tema de elasticidad de precio. Todo eso se ata en una sola estrategia en donde trade marketing tiene que ser la voz cantante, donde mercadeo apoya con construcción, donde el equipo de ventas tiene que ser el garante de la ejecución en el punto de venta. Pero si todo este engranaje no ocurre, no pasa la promesa. Total. Y es delicadísimo. Es que al final es un plano. Completo. Y el plano va desde el antes, durante y después. De entender qué va. Puedo el tener, como tú dices, compra. el producto, porque muchísimo de eso pasa, sobre todo con consumo masivo, que no necesariamente tiene que ver un tema de precio. O sea, yo lo hablo mucho. ¿Por qué? Puedo ser el más barato, puedo ser el más caro, porque hay momentos en que puedo ser el más económico del mercado porque las condiciones me lo permiten. Pero ese no es un punto en que solo tengo que marcar lo diferenciador, sino desde las características, desde la aceptación, desde el sentimiento, desde la necesidad, desde la oportunidad de estar uno a uno. Cuando tú estás con una marca uno a uno y generas un tema de fidelidad, y te hace un previo a que el tema es cuando llego al supermercado, ¿cómo tengo visibilidad? Ya yo vengo enamorado de ese producto, digo, llego al supermercado, no lo veo, o está apagado, o no está, digo, ¿qué fue lo que sucedió? Pierdo oportunidad, porque entra un tema de sentimientos incluso. Claro. O sea, si nosotros estamos haciendo bien nuestro trabajo desde el mercadeo, eso es lo que ocurre. O sea, tú llegas al punto de venta, no lo conseguiste, y el sumum del tema es, me voy. Hay un tema de lealtad importante con tu marca y estás haciendo bien el trabajo. Ahora, estás haciendo muy mal el trabajo a nivel de distribución y de ventas. Pero quiero volver al tema de precio, porque es que, y pasa mucho ahorita en la situación que estamos viviendo, en donde mientras más barato, mejor. Y a ver, el precio comunica. El precio es una de las P de mercadeo por una razón. El precio comunica. Si tú consigues un producto que tú sabes que su promesa, que su propuesta de valor es de calidad y lo consigues a un precio muy económico, es sospechoso. Y probablemente no lo vendas. Porque muy probablemente tu shopper te diga, este producto no cuesta esto. Probablemente debe estar vencido. Le genera temor. Le genera temor. Y eso es un equilibrio. El camino de la compra es un equilibrio bastante delicado, pero que si se hace bien, esa mezcla de pull y de push es lo que genera el dinamismo y el tráfico y lo que genera esa atracción que permite que el negocio crezca, que el market share crezca y al final que las marcas crezcan. Totalmente de acuerdo. Bueno, creo que este es un episodio donde hay un tema de oportunidad en cuanto a aprendizaje de valor, porque bueno, son cosas las que uno vive en el día a día
y a veces de representantes de marcas, gerentes de mercadeo, no tienen la oportunidad de tener personas como tú, expertos en que dar ese previo, de que no se trata a veces, como lo hemos hablado, de ego, como hemos hablado de estrategia, hemos hablado de oportunidad, sino es entender que toda esta dinámica es como una receta. Son un montón de ingredientes que tienes que tener, y si ya tengo todos los ingredientes y tengo una buena mezcla, pero no una buena cocción, algo va a suceder. Entonces, es un poco la dinámica de lo que pasa dentro de este mercado. Como bien lo hablamos al inicio, es cero aburrido, es súper divertido, pero es un tema de día a día estar entendiendo, de buscar oportunidad, incluso el tema de capacitación. Hay que estar constantemente en investigación, los datos, los números, qué está pasando, qué sucede en el mercado, porque volvemos a lo mismo. Mi producto puede ser exitoso y puedo estar vendiendo muchísimo, pero ahí no debería caer en el error del confort, sino es por lo contrario, cómo me mantengo, cómo hago, porque bueno, cuando levantamos un producto y genera su mejor comportamiento del mercado, debemos preocuparnos porque a mi competencia le va a preocupar el éxito que estoy desarrollando. Entonces, ¿qué va a pasar? Si me descuido y no voy en un día a día de innovación, de análisis, ¿qué? En una primera, así como levanto un producto, me voy en pico en 3 segundos. Es un poco la dinámica que hay que entender. Ahora, Fernando, me gustaría conocer un poquito dentro de lo que estás haciendo hoy por hoy, compromisos y responsabilidades que estás llevando, proyectos en desarrollo. Wow, bueno, ahorita en medio de la olla millonaria, la promoción de generación de demanda más longeva que tiene la compañía, que tiene Nestlé, más de 35 años ininterrumpidos en la calle. Solamente el año de pandemia que no pudimos salir, ¿no? Y es muy lindo, y me quiero parar aquí un ratico antes ya de hablar de los demás proyectos, pero es muy lindo cuando entras a ver lo que significa la olla y la conexión empática que tiene la olla millonaria, no solo con los consumidores y shoppers, sino con los clientes. O sea, hacíamos una pre-campaña de intriga de que volvía la olla y lo que queríamos hacer, y la mayoría de los comentarios era de clientes, de abastos, bodegas, que decían qué bueno que volvió la olla, cuándo empieza, cuál es el premio este año. Hay un deseo, de hecho, pero esto sí fue el consumidor que me dio mucha risa, que decía que esperaba más la olla millonaria que el niño Jesús. Es una locura, pero pasó. Y pasó, pues, o sea, al final, y más este año que nos propusimos como equipo retomar viejas prácticas, y en este sentido el old school creo que sí es importante. Teníamos muchísimo tiempo, pasamos por un espacio en donde por diferentes razones presupuestarias y razones país, fuimos conservadores, especialmente con la parte de premios y mucho en un espacio de confort. Y decidimos retarnos este año. Mira, vamos a hacer algo diferente, y gracias a mi equipo, de verdad, yo ahí tengo que admitir que está muy abrazado el confort, pero gracias a mi equipo y al equipo de Trade que nos empujamos, y puedo decir, bueno, empezamos el 15 de agosto, pero pudimos hacer realidad que vamos a sortear un apartamento nuevo de Paquete, cosa que para nosotros es un orgullo, y suena fácil, pero no es tan simple, ¿no? El tema de, sí, lo que hay detrás, de poder hacerlo, y todo lo que hay detrás de poder lograr que esto se haga y se haga bien. Y eso, la verdad, que nos llena de mucho orgullo. La respuesta ha sido increíble. Estamos rompiendo récord tanto en registros como en ventas, la participación. Y lo bonito es ir a la calle, o sea, como nosotros, a partir de las caravanas que hacemos en las zonas populares para generar tráfico, para comunicar, volvemos al tema de los puntos de contacto y pensar fuera de la caja, y no todo en el plan de medios estándar. Como nosotros nos acercamos a los clientes y nos acercamos a las comunidades responden. Las comunidades bajan, están contigo, y te hablan, te hablan de lo bonito y de lo importante que es para ellos que puedas estar ahí con ellos y acercándoles esta promoción. Entonces, para nosotros es un súper orgullo poder y aparte que se convierte, como dices, en un tema de tradición, y la olla millonaria se convierte en un valor, en un ícono país, de donde de una u otra manera ya es referente, ya es una unidad, una submarca que la gente identifica de que es momento de una oportunidad, así como que qué bueno eso del niño Jesús, pero es momento que las personas, más allá de fidelizar, es una oportunidad. Mira, compro esto semana a semana y que ahora me premian. O sea, esto viene por default con lo que hablábamos ahorita, un tema de fidelidad, un tema de acercamiento, un tema de recuerdo,
un tema de marca donde la posición, de una manera u otra, si ya está estable, le genera una posición siguiente y dices, ¿por qué? Bueno, es el tema de la efectividad, de saber capitalizar oportunidades. Yo tengo algo que tiene recuerdo venezolano. Correcto. Aparte le doy un plus de necesidad y que, bueno, para muchos pudiera ser un tema de, bueno, es un apartamento y ya, para otros es un tema aspiracional, para otros es un tema de oportunidad y que cuando llegas y dices, ¿y al final esto de qué va? Bueno, va de que con mi compra común tengo la oportunidad de dar un salto de calidad en mi vida. Y cuando detrás estás preparado como marca, es un momento que capitalizas, impulsas no solo una campaña, sino una marca que al final también lo que continúa es cómo capitalizó esto. ¿Qué pasa con eso? Y todo enmarcado dentro de la estrategia. O sea, no es la olla millonaria flotando sola dentro de un espacio de comunicación, ¿no? Todo esto está enmarcado dentro de nuestra campaña La Sazón de lo Nuestro, que ya va para más de un año. Debería continuar hasta Q1 del 2026, donde vamos a venir con otra campaña. Y todo enmarcado dentro de nuestra estrategia, que es, primero, la naturalidad. Sí. O sea, todo lo que dentro de Maggi significa, todo el esfuerzo que hacemos, y vuelvo al tema de las comunidades, pero esta vez con el tema de desarrollo agrícola, todo el esfuerzo que hacemos para que la mayoría, por no decir el 100% de los productos que utilizamos sean desarrollados localmente en Venezuela, que estén constantemente entrenando, apoyando y dando capacitación a estos agricultores que son los que nos proveen con estas materias primas, y ir más allá de una relación comercial, es una relación de desarrollo de valor compartido, ¿no? entre estos agricultores y nosotros. Y dentro, cómo lo comunicamos a partir de la Sazón de lo Nuestro, detrás de la naturalidad, que es muy importante para nosotros, la calidad, que es irrenunciable, y esto no es un tema de Maggi, es un tema de Nestlé. O sea, todos los productos de Nestlé, si hay algo que para nosotros es la promesa principal, y no se rompe, es el tema de calidad. O sea, que por asegurar tener un producto, en este caso nacional, entonces vamos a sacrificar la calidad del cubito, la calidad de la sopa, la calidad de nuestros adobos, nuestras cremas. No va a ser así. Es productos de estándar internacional, y por eso dedicamos tantos esfuerzos detrás del equipo de valor compartido para asegurar que eso ocurra y comunicarlo. O sea, cómo nosotros comunicamos esa parte detrás de un espacio de empatía que desde que Maggi está en Venezuela, más de 70 años, hemos querido ser parte del día a día de la mesa del venezolano, de ese espacio de compartir en familia, de compartir en amigos, ser esa sopita que te reconforta en un momento, ya sea o bueno o malo, un momento que puede ser malo también, ser parte de ese guiso que es emblemático para ti, el guiso de tu mamá, de tu abuela, y que tiene una cantidad de recuerdos y de significados que son tan importantes, porque nosotros como venezolanos somos muy familiares. Sí. Y consumimos mucho, y además nos gusta compartir con ese grupo familiar extendido, porque los amigos también hasta cierto punto son familia. Son familia, sí, ¿okay? Sí, sí. Y cómo nosotros queremos ser parte, con un producto de calidad, con un producto natural, de ese momento que es tan íntimo para el venezolano. Totalmente, me encanta. Mira, se nos va el tiempo, Fernando, pero no podemos dejar aquí de tocar dos preguntas importantes. ¿Crees y aplicas la inteligencia artificial? Sí, claro. No solo a nivel personal. Creo que la inteligencia emocional, la inteligencia artificial es una herramienta. Creo que no tiene que sustituir el sentido común, pero creo que es una herramienta importantísima para lograr eficiencias y poder dedicar más tiempo de los equipos a lo estratégico, que como hablamos es lo importante, y desde el punto ya, desde lo que son nuestras políticas y lo que estamos llevando desde Nestlé, tenemos nuestras propias plataformas de inteligencia artificial, como es NashGPT, que nos permite, y aquí quiero hacer un inciso, hay una frase muy interesante que nosotros aplicamos en Nestlé, que dice que si Nestlé supiese todo lo que sabe, cuando tú tienes tanto tiempo, estás en más de 170 países, tienes tanto tiempo en los mercados, se ha hecho de todo, se han hecho muchas cosas a nivel global, y muy probablemente una idea que tú crees que es loca y que no
innovadora que nadie ha logrado. Cuando te metes en SGPT y empiezas a decir, no, mira, sabes que en Sudáfrica hace 5 años se hizo, le fue bien, le fue mal, y empiezas a tener esa retroalimentación que sin este tipo de herramientas hubiese sido muy complejo. O sea, la información está ahí. Muy probablemente si yo llamo, y en este ejemplo, esa persona de Sudáfrica me va a echar el cuento, pero ¿cómo llego yo a ese espacio de entendimiento de que esto ocurrió? Y eso nos está facilitando muchísimo experiencia y hacer el proceso de generación de insights mucho más eficiente. Totalmente de acuerdo, y qué bonito eso de volvemos al mismo, aprovechar las oportunidades con lo que se tiene, y de una manera u otra es un banco de información, de contenido grandísimo, que es imposible. Eso es una biblioteca en segundos que tienes y que solo se puede transmitir a través de inteligencia artificial, no solo de lo que tú estás generando, sino esas nuevas generaciones que lleguen, que quieran entender qué pasó aquí hace unos años con la olla millonaria. Tengo una base de información donde aquí te voy a nutrir y voy a tener respuesta a todo eso. Y como le digo a mi equipo siempre con el watch out, la inteligencia artificial no puede sustituir al sentido común. Por eso te va a dar unos resultados. Y buenos, malos, va a depender mucho del machine learning y de cómo baja. Pero la decisión tiene que ser tuya. Sí. O sea, la decisión estratégica es del líder de mercadeo. Y que hemos hablado que, bueno, es algo de lo que yo también converso mucho y me encanta, del sentido común, que para muchos es poco importante y no le dan valor. Yo lo repito tantas veces como puedas, que es eso. La inteligencia artificial te puede dar, como cualquier otra herramienta, un montón de opciones, información, datos, pero no se trata de el reenviar de aquí lo hice, sino que hay cosas que te dice y tú solo con sentido común y coherencia dices, esto está bien a nivel estratégico, pero esto viene con unos europeos, esto no aplica a Venezuela. Y cuando tú con el sentido común lo aterrizas, dices, ya aquí está, tengo un plan de éxito. Pero ¿qué pasa? Si eso no tiene sentido común, falla. Y eso parte un poco de los que todavía no creen en la inteligencia artificial, lo que va a pasar con eso, que esto no suple, no reemplaza, no quita. Hay una escena, una esencia y un valor en cualquier mercado, en cualquier segmento, que es el humano, es el sentido común, que eso no es reemplazable. O sea, me puedo tener las mejores herramientas, que él te va a clonar y te va a hacer igual que yo, no. Mi nivel de razonamiento, de criterio, de sentido común, eso es irreemplazable y es, ¿cómo es? No adaptable. Yo no le puedo decir toma, trabaja con sentido común, no existe. Es nuestro rol. Es nuestro rol. Mira, estamos aquí por cerrar, Fernando, pero no podemos permitir este cierre sin que necesito que le dejes un mensaje a todos esos jóvenes gerentes de marcas que están desarrollando, trabajando dentro de la publicidad de mercadeo, que en algunos casos no ven oportunidades, en otros ven techos, creen que en el país no hay oportunidad de desarrollo. ¿Qué le puedes tú decir, cómo lo puedes motivar o qué les puedes dejar a través de este medio? Wow, responsabilidad, ¿no? Pero, a ver, oportunidad. Creo que si hay un espacio de oportunidad y hay un país en donde hay oportunidades y hay espacios para crecer, para aprender y para desarrollarte como profesional, es este. O sea, creo que tenemos un espacio muy, muy lindo de oportunidades y de muchas cosas por hacer, en donde tú como profesional, como nuevo profesional o simplemente apasionado del mercadeo, puedes conseguir una oportunidad y explotar una oportunidad muy, muy, muy bonita y muy relevante y que te va a hacer crecer como profesional. Y de recomendación como tal, más allá del tema de las oportunidades, lo hemos repetido durante el podcast, pero no, tengo que repetirlo. Estrategia, pensamiento estratégico y sentido común. No automatizarse al 100%, cuidado con los espacios de confort y hacer esto simplemente porque es lo que siempre ha funcionado y es lo que ya se hacía, y siempre cuestionar basado en data, porque lo que te va a hacer exitoso es tener al rey, al jefe de la casa, el que es más importante como mercadólogo, siempre presente, que es el consumidor. Totalmente de acuerdo, Fernando, gracias por estar acá y bueno, más allá de estar de acuerdo, me encanta porque de eso va. Este es un país donde estamos llenos de oportunidades, donde, como lo he dicho en distintas ocasiones,
tanto las oportunidades como los cambios no dependen del mundo, no dependen del país, no dependen de la economía necesariamente, sino dependen también de nosotros, de las ganas de aprender, de las ganas de crecer, de las ganas de capitalizar esas oportunidades, en todos esos retos que nos delegan, en todas esas oportunidades que nos asignan, hacerlo lo mejor posible. Esa es la mejor escena, lo que nosotros podemos controlar y lo que podemos, digamos, de una u otra manera impulsar. Si nosotros generamos ese ecosistema donde todos los que estamos haciendo las cosas bien y donde creemos en nosotros, donde creemos en lo propio, nos vamos dando la mano, lo que va a pasar es que nuestro eco, nuestro entorno, nuestro medio, cada día va a ser de más valor, donde inversionistas, marcas, emprendedores, empresarios, cada día van a generar mucho más oportunidades, van a creer más, y los que hacen las cosas bien, generamos esa visibilidad y ese ecosistema, vamos a tener el panorama de decir, esta es la gente que está haciendo país, esta es la gente que está echándole pichón, esta es la gente que está haciendo marca, así como tú, y te aplaudo a ti y a tu equipo por el buen trabajo que vienen haciendo en Nestlé y sobre todo en Maggi, de que día a día han buscado construir, han buscado consolidar, y donde dice, es una marca que está haciendo lo propio, está marcando presencia, está buscando incentivar, está buscando negocio, porque si bien es cierto, eso es lo que buscamos, levantar, pero de una u otra manera lo que está haciendo es, desde a nivel económico, moderna economía, hasta a nivel de estructura, decir, nosotros estamos aquí porque creemos en el país, porque es un país que está lleno de oportunidades y donde esto no tiene un tope, donde hoy puedes decir, tenemos X cantidad de marcas y probablemente en un año te digan, Fernando, tienes 8 marcas más, y eso ¿por qué pasa? Pasa porque estás haciendo un buen trabajo, porque están aprovechando oportunidades, porque de una u otra manera la empresa sigue apostando e impulsando lo que aquí están haciendo. Entonces, bueno, de eso se trata, y creo que día a día las razones, las oportunidades dependen de nosotros y están por nosotros. Gracias por compartir con nosotros en esta edición. Yo soy Randy Alvarado, estuvimos acá con Fernando León, gerente de alimentos en Nestlé Venezuela, represento también con Maggi. Y bueno, esto es más que todo, seguimos aquí continuando.